Hola, muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en directo en la televisión del IES Ciudad de Arjona, centro que es Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Hoy tengo el placer de estar acompañada por mi compañera María. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a conocer más a fondo a una importante escritora y periodista que viene a presentarnos su libro Eligieron ser libres. Afincada varios años en Alicante, ha tenido una trayectoria profesional enmarcada dentro de los medios de comunicación, prensa y radio, habiendo sido redactora en Agencia EFE, Cadena COPE, el diario Información de Alicante y Gestiona Radio, donde formó parte de los equipos de informativos, tribunales, sucesos, cultura, política, educación y contenido publicitario. Después de una larga etapa de entrevistas, reportajes, noticias y artículos, se embarcó en una nueva aventura, la ficción. Tras publicar varias novelas y ganar diversos premios literarios como el de Historia de Amor Jamás Contada y el de Ciudadela de Fantasía Medieval, ha emprendido un nuevo rumbo profesional enfocado a proyectos del mundo editorial y servicios de gabinete de prensa y comunicación. Hoy contamos con la presencia de Chus Sánchez. Bienvenida, Chus, a la televisión Albaida Conecta. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Mi compañera María y yo vamos a hacerte unas preguntas que nos han resultado muy interesantes. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta que quería dedicarse al mundo de la escritura? Encantada, lo primero, gracias por invitarme a vuestro programa y para mí es un privilegio volver a Arjona después de haber estado aquí hace 3 años cuando gané el premio Álvarez Tendero. Pues respondo a tu pregunta. Yo creo que de alguna manera lo he sabido siempre porque yo me ganaba la vida escribiendo en medios de comunicación, reportajes, noticias y demás. Pero ahí hay un proceso que las historias a las que yo a veces me enfrentaba cuando hacía sucesos, tribunales, política, corrupción, no sé qué, ¿no? Diversos temas, estaba viendo personajes de novela, estaba viendo tramas detrás. Y hay un momento en el que yo decido reinventar mi vida, dedicarme a otras cosas fuera de lo que era la información en el día a día, y en ese proceso en el que estoy ahí pensando si voy a dedicarme al marketing, a las redes sociales o tal, decido que quiero sentarme a intentar una novela de ficción. Y fue un proceso largo porque me costó ahí como 2 años. Esa novela fue La cripta de las estrellas, pero al final lo conseguí que se publicara y conseguí sacar a flote el primer proyecto. Pero fue así un proceso de maduración, de pensar, luego de que esa historia terminara de atraparme, que está basada en Egipto y demás, y entonces ahí reconducirme. En 2013 publicó su primera novela, La cripta de las estrellas. Sí. ¿Qué sintió cuando vio su sueño cumplido, que podía publicar una novela? Pues ese fue un gran momento, porque entonces dije, soy escritora, que hasta entonces aspiraba a conseguirlo, ¿no? Y cuando ya ves que lo tienes en tus manos, con la portada, con las correcciones hechas, las ilustraciones, dice, bueno, este es mi sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, no te puedes detener aquí, quiero continuar. Y comprendí que era muy difícil, que aunque había tenido ese golpe de suerte, no significaba por eso que yo fuera a seguir publicando otras historias. Y entonces me embarqué en una aventura personal que fue bastante arriesgada, que fue abrir un blog. Entonces estaban más de moda, también hablamos del 2013 o por ahí, no había tantas redes sociales. Y empecé a hacer una blog novela que se llamaba Mi vida al desnudo, diarios sin secretos. Y ahí me enfrentaba a muchas historias de mujeres, de mi día a día, lo mezclé con una trama de suspense. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que fui teniendo muchísimos lectores y al final una editorial se interesó por esa historia virtual y la publicó en papel. Y luego ha sido un libro que me ha traído, la verdad, que muchas recompensas, porque hasta llegué a tener lectores en muchos países. Una de esas ciudades fue Nueva York y la biblioteca pública se interesó por el libro
y me invitó a presentarlo allí, lo presenté en la Biblioteca Pública de Nueva York. O sea que una cosa que empezó para ver cómo podía continuar, al final fue un gran premio también. ¿Qué hace para inspirarse a escribir? Pues la verdad que creo que todo está en la realidad. Al final, cuando lees otros libros, estás en las redes sociales, la gente te cuenta sus historias, te alimentas de tus propias experiencias, al final todo está en ti. Me inspiro en todo lo que me llega, ¿no? Todo lo que voy recibiendo. Y para mí el mejor momento de inspiración pues es las 5 de la mañana, que es cuando me levanto a escribir, y ahí estoy como muy receptiva de todo lo que me ha pasado, de la historia que estoy escribiendo, y básicamente al final son tus amigos, tus conocidos, los libros, los medios de comunicación, las noticias, lo que te va influenciando para acomodarte en la historia, ¿no? En lo que estés escribiendo. ¿Tiene algo de autobiográfico alguna de sus novelas? Pues no, ninguna es autobiográfica, aunque sí que creo que aunque escriba de un personaje muy malo o un personaje muy bueno, o al final yo creo que sí que te basas en tu experiencia, en lo que es el terreno conocido, ¿no? Para reflejar pues lo que siente, describirlo y meterte en ese personaje. ¿Se siente influenciada por algún escritor o escritora? Por muchísimos, por muchísimos. Pues desde Víctor Hugo, Dostoyevski, a Cortázar, Borges, no sé, aquí, y muchísimas mujeres, porque ahora me gusta mucho ahí leer, pero no sabría deciros, tengo una influencia, Dulce Chacón, muchísimas. Creo que cada lector te deja algo, ¿no? Y conectas por algo. Carmen Fortún me gusta mucho, no sé, ahí no podría decidirme por uno. ¿Qué piensa del libro en formato electrónico? ¿Cree que en un futuro se perderá el papel? No, creo que no. Creo que el formato electrónico, cuando apareció, sí que hubo un boom que hacía temer que desapareciera el papel, hubo una recesión de ventas y tal, pero creo que ha encontrado su sitio, que la gente se lo lleva cuando viaja o se lo lleva a la playa, pero no ha conseguido desbancar al lector tradicional, incluso muy joven. A la gente le gusta aún ir a la librería, buscar un libro, comprarlo, forma parte ahí de un proceso que creo que no ha encontrado, sí que a lo largo de la historia, ¿no? Se fue pasando de un formato a otro, ¿no? Pero en este momento no, creo que conviven los dos, como pasó con el vídeo y la tele, conviven los dos, pero aún queda mucha historia en libro de papel. Una curiosidad, ¿qué libro estás leyendo ahora? Pues ahora mismo estoy leyendo un libro de una autora alicantina que está basado en la transición española. Ella es Jun Quiñonero y ocurrió un suceso durante la transición, que un joven que estaba colocando unas pancartas en la Plaza de los Luceros de allí, bueno, pues otro personaje que con otras ideas distintas a las suyas le arrojó un ladrillo a la cabeza y lo mató desde el 5º piso. Y ella fue un testigo de aquellos hechos, ahora ya es una señora con cierta edad y ha querido dejar reflejado todo lo que sucedió antes y después, y es como un capítulo así muy importante de la historia de Alicante. Esta pregunta es difícil. De todas las novelas que ha escrito, ¿con cuál se quedaría? Pues no lo sé. Bueno, creo que no es novela, pero me quedaría con Eligieron ser libres, que creo que es el libro por el que me ha traído a Arjona, que me costó mucho escribirlo porque son historias que yo quise rescatar y que fueron mujeres, todas reales, que me costó mucho encontrarlas, y entonces también me está trayendo como muchas recompensas, ¿no? De mucha gente que se está interesando por este
por descubrir las historias de estas mujeres rebeldes, con coraje, con historias muy diferentes a lo que eran las reinas, ¿sabes? Esa parte de la historia tan conocida, los nobles, tal, o las científicas, o, ¿sabes? Estas son mujeres como más que lucharon contra las injusticias. Y yo me propuse encontrarlas a través de documentos, artículos, y el hecho de que me estén llamando pues vosotros para actividades del Día de la Mujer, que haya gente tan joven y de tantas edades interesada en conocer esta historia, pues hace que decida que sea este libro. Hablemos ahora de Eligieron ser libres. ¿Cómo y cuándo decide cambiar de estilo y embarcarse en la escritura de relatos sobre mujeres olvidadas por la historia? Pues lo decido porque hay una tendencia ahora mismo en el mundo editorial de rescatar mujeres de la historia, pero yo no me sentía identificada con ese modelo. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo me inicié en la lectura con los libros de los 5, que a lo mejor conocéis, en mis tiempos era muy famoso. Y eran niños que vivían unas aventuras increíbles, iban a una isla del tesoro, no estaban controlados por sus padres, pero yo decía, esto no se parece a mi vida, ¿sabes? No había nada en común conmigo. Y entonces me sucedía mucho con las mujeres que se estaba reflejando, que sí que eran fantásticas, pero o eran ricas como Rosalía de Castro, o eran nobles, o, ¿sabes? Que había ahí... Y yo digo, no sé, yo buscaría otros modelos que tengan más que ver con el empoderamiento de la mujer, con la lucha contra la injusticia. Buscaba ese tipo de figura femenina. Y entonces me propuse buscarlas. Y fue difícil. Yo te diría que hasta el descubrimiento de América, básicamente no hay documentos sobre nombres femeninos. Es ahí que en los registros de la corona hay muchas mujeres que se embarcan al Nuevo Mundo y hay ensayos y cartas y registros sobre quiénes eran y qué les sucedió. Y ahí es donde descubrí al primero de mis personajes. Ahora que nos está viendo mucha gente, ¿qué les diría para animarlos a comprar Eligieron ser libres? Pues le diría que va a descubrir historias muy poco conocidas o que probablemente no conoce sobre mujeres que yo creo que han aportado, que son importantes en los capítulos de la historia. Por ejemplo, Catalina Bustamante, que es de la que os he comentado que es la primera que encontré, fue maestra en el Nuevo Mundo. Ella acude allí a dar clase a las hijas de Hernán Cortés, pero de repente decide que quiere ayudar a las mujeres indígenas, y en un momento en que la esclavitud o la prostitución de esas mujeres estaba visto como algo normal, ella decide enseñarlas a leer y a escribir en el siglo XVI y decide enseñarles una profesión para liberarlas de la esclavitud y la prostitución. Entonces me pareció muy adelantada a su tiempo, pero también hay una mujer soldado, una espía, una bandolera. Creo que merece la pena adentrarse, ¿no?, en esa faceta femenina que ha tenido la historia. ¿Qué planes de futuro tienes? Pues, mira, el primero es presentar esta novela, Nadie se conoce, que es una historia de suspense y que tiene un punto también fantástico y está inspirada en hechos reales del siglo XIX. Y la presentaré el 27 de marzo en Alicante. Y luego pues tengo alguna novela también ya en fase de reescritura y revisión que me gustaría ver publicada próximamente, cruzo los dedos. Y una última pregunta, ¿qué consejo le daría a un alumno de nuestro centro que quisiera dedicarse al mundo de la escritura? Que escriba y que lea. Y que sea constante en la escritura y que empiece por cosas cercanas a su mundo, por cosas, ¿sabes? Porque a veces te embarcas en voy a escribir, me pongo un nombre americano, ¿sabes? Y voy a hacer esta historia, transcurre en Nueva York, y al final eso está muy lejos de ti. Escribe sobre cosas cercanas que tú conoces y refléjalas, porque si escribes algo sobre alguien de tu edad,
que le está sucediendo, a lo mejor no es aquí, pero es en un pueblo parecido o en una ciudad pequeña, ¿sabes? Con tus características te va a resultar mucho más fácil meterte en esa historia y contarla. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas tan amablemente. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y animar a participar en las actividades que está organizando el centro con motivo del 50 aniversario. Y recordad que nuestro centro es Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Un saludo de parte de las reporteras María y esta que os habla, Ángela. Hasta la próxima.